Regresamos a Arica Informa, junto a los comentarios hoy día, de forma extraordinaria, don Gabriel Abusleme. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Muy bien, Luis. Triste, por supuesto, como muchos chilenos, otros no tanto, pero triste porque, bueno, un expresidente, yo tuve la suerte de conocerlo bastante. Además, trabajó en su primer periodo presidencial. Exactamente, me nombraron director de Corfo. Y bueno, ahí estuve los 4 años, espero no haberlo defraudado. Y bueno, pero muchas anécdotas juntos. Sebastián Piñera era una persona en privado cuando no habían cámaras y era otra persona cuando habían cámaras. Cuando no habían cámaras era muy chacotero, era bueno para la talla, era muy rápido para contestar las tallas, muy buena memoria. Así que, pero eso no se traslucía. Yo alguna vez creo haberle dicho que tenía que ser un poco más como él era frente a la cámara. Pero él no se quería salir de su rol de presidente, de estadista, y tomar demasiado en serio, ¿no es cierto?, la función que estaba cumpliendo. Yo creo que los presidentes y todo el mundo que participe en la vida política debe ser tal cual es. O sea, y creo que eso lo habría favorecido, porque se habría conocido que era una persona bastante humana. Bueno, yo doy fe de ello, por lo menos lo que yo lo conocí, que así fue. Mire, tuve la casualidad de conocerlo, mire, pero en el año 81, o sea, hace 43 años, sí. Estaba con mi señora pasando unos días en Río de Janeiro y tomamos 2 tours. Y en el primero apareció este chileno, en ese tiempo era La Plata Dulce Argentina, así que en el grupo seríamos unos 30, 40 personas, y creo que éramos 5 los chilenos, otro matrimonio, nosotros y Sebastián Piñera. Y por supuesto, le gustaba explayarse, se explayó bastante. Después al día siguiente, todavía creo que existe el tour a las islas tropicales, que son islas que están frente a Río de Janeiro, un poco más al sur, y ahí nos encontramos nuevamente. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo, conversar con él, y yo no lo conocía, pero sí había visto a su padre en televisión, que un par de veces lo había entrevistado don Francisco, y con mucho éxito, porque el padre Sebastián Piñera era más parecido al negro Miguel Piñera que a Sebastián. Entonces con don Francisco le sacó todo su humor, su picardía, etcétera. Era muy especial y muy querido el padre de Sebastián Piñera. Después de eso me tocó conocerlo cuando estaba en el Citibank, ya estaba en Chile, en los tiempos que estuvimos en Brasil. Era un ejecutivo del Citibank, si mal no recuerdo. Él trabajaba en Europa y venía de vacaciones ahora a Chile. Y bueno, después de eso lo conocí cuando la crisis del 82, 83, que el gobierno emitió unos bonos cuando bajó el dólar, y esos bonos no había quien los comprara. En Zona Franca teníamos bastante de eso, lo llamé y mandó a 2 ejecutivos casualmente. Uno de ellos es la persona que iba en el helicóptero en la tragedia de ayer, don Ignacio Guerrero. Después me tocó compartir con él cuando la empresa Ladeco estaba en el área rara de la economía, hablo mediados del 80, que había pertenecido al grupo Cruzat Larraín, y como todos estos grupos perdieron sus bienes dado la crisis bancaria, se sacaron a la venta esas empresas, y entre ellas estaba Ladeco, y a mí me tocó, junto con un grupo grande de trabajadores de Ladeco, adquirir una parte, y él adquirió una parte mucho mayor, por supuesto. Así que ahí nos volvimos a topar hasta el año 89, que volvió la política. Yo había ingresado hacía poco a Renovación Nacional, así que ahí nos tocaron reuniones y bueno, y comenzamos, digamos, a conocernos más asiduamente.
lo acompañé varias veces cuando hizo visita a Arica o a Iquique. Y bueno, ahí estábamos llenos de anécdotas porque se juntaba con militantes, con formadores de Renovación Nacional. Y esas comidas eran bastante de chacota, hasta baile entre medio. Y ahí había muchas bromas y las bromas iban y venían. Y las personas que lo conocían siempre hacían broma que si la cuenta la iba a pagar él o la iba a pagar yo. Y entre nosotros nos decíamos, tú tenés más plata, no, yo no tengo plata, y ahí venían las bromas sobre quién pagaba las cuentas. En una visita que hizo a Arica, me acuerdo apoyando a Julio Lago en su frustrada reelección senatorial, y vino con un camión que hacían espectáculo, y vino por supuesto con su hermano, el Negro Piñera, que cantaba y apoyaba a los candidatos de Renovación Nacional. Después de eso nos fuimos a una comida en un restaurante que todavía está, pero en ese tiempo se llamaba Ciclo. Llegamos, venía Rodrigo Ginspeter, venía Ignacio Rivadeneira, que fue su brazo derecho en el gobierno 1, y por supuesto su hermano Miguel. Y fuimos a cenar ahí, nos sentamos a la entrada en la primera mesa, cuando de repente comenzaron a aparecer los niños, hablo de 10, 12 años, y todos alrededor, cuando vieron que estaba el Negro Piñera, quedó la revolución, a los 10 minutos estaban con cámaras fotográficas, y como niños, por supuesto, no les interesaba en absoluto la foto con el que iba a ser presidente de la República, sino que con el Negro Piñera. Bueno, anécdotas de esas hay muchas, en Arica, en Iquique, etcétera. Pero fue el presidente, si mal no recuerdo, que más veces visitó Arica. Bueno, fueron 2 periodos, pero doña Michelle también estuvo 2 periodos, pero no tuvo esa cantidad de visitas que tuvo Sebastián Piñera. Prorrogó con alguna entredicho ahí, pero prorrogó las leyes de Arica, lo que es bonificación 889, DL15, crédito tributario, etcétera, con lo cual le dio hasta el año 25, o sea, queda un año más todavía de vigencia de esas leyes y que no se prorrogan. En Corfo, antes de su primera visita, me llamaron a mí de La Moneda, Cristian Larroulet, y me dijo, bueno, ¿qué es lo que hay para la visita del presidente? ¿Qué anuncio podemos hacer? Y le conté yo que estábamos programando el desarrollo de Pampa Concordia. Y la explicación, por si muchos no lo saben, la intención era que las semilleras se instalaran ahí porque ellas generan mucho trabajo y trabajo de buena calidad. Y preguntó, ¿y por qué las semilleras? Porque en Arica hay 3 cosechas de maíz al año, mientras que en el resto del mundo normalmente solo hay una. Y una investigación para sacar una nueva familia de semillas requiere 12 años. Como acá son 3 cosechas, el tiempo se reduce a 4 y por supuesto se ahorran 8 años de investigación que vale mucha plata. Con esa explicación dijo inmediatamente eso va, y fue. Nos demoramos un poco en el tema del agua, pero ahí están trabajando, ya son 1.150 hectáreas que están ahí produciendo y ayudando mucho a la economía de Arica. Fue un gran promotor de mejorar, restaurar las iglesias coloniales del interior, Belén, Parinacota, Chapiquiña, fueron 6, 8 iglesias, las visitó y nos dijo algo interesante cuando vio el resumen de todo lo que se había hecho. Dijo, si ustedes saben trabajar, van a ganar la San Pedro de Atacama. Lamentablemente parece que no fue por eso. Otra anécdota, él fue al Medio Oriente y pasó por Palestina. Y regresó al par de semanas, me llamaron de La Moneda, que el presidente tenía un pedacito de piedra de la iglesia de la Natividad
que estaba a cargo de un sacerdote chileno, originario de apellido Férez, y había mandado él para la iglesia de Belén, que se había hermanado el pueblo de Belén, de Barinacota, con Belén de Palestina, y mandaba de recuerdo para que la iglesia de Belén tuviese ese trozo de la piedra de la Natividad. En fin, el tiempo no da para mucho, mi memoria a veces me falla, pero hay muchas cosas que me hacen tenerle mucho aprecio, reconocerle su labor. Y bueno, por supuesto lo lamento, a su familia mis condolencias, y la tristeza la podemos mitigar con lo que fue en su vida, con lo que se la jugó por Chile, que muchas otras personas ya lo han recordado antes que yo. Así que en paz descanse nuestro expresidente. Bien, pues don Gabriel, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que esté muy bien. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso en Arica Informa.